Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 25 de julio de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La encuesta Yanjas de la semana. Santos en el 18% de favorabilidad. Con eso no se puede gobernar. Trump, que está en el peor de los mundos, tiene más del doble. El desastre de la economía. La economía es un desastre. El único que no se ha dado cuenta es Mauricio Cárdenas, y tal vez el Banco de la República tampoco se ha dado cuenta. La economía es un desastre para los colombianos. ¿Quién quiere entrar a un gabinete con el 13% de favorabilidad? ¿Quién quiere entrar? Tal vez por eso Santos, a estas alturas de la vida, no ha podido recomponer el gabinete. No tiene gobierno este irresponsable. Hace una crisis ministerial. Los ministros están todos en la interinidad. No trabaja nadie, porque no puede trabajar, y no nombra ministros. Ese es el presidente que tenemos. Ni para hacer un gabinete sirve. Engañaron al Banco Agrario con libranzas, dice el Contralor General de la República. No me diga, ¿un banco se deja engañar con libranzas como una pobre viejecita que no tiene quien le asista y quien le ayude? Esto es absolutamente increíble. El Banco Agrario, el mismo que le abre cuenta de ahorros a 6,000 y tantos bandidos de las FARC, contrariando todas las reglas de la práctica bancaria decente en el mundo. Eso fue lo que hizo Pardo con el Banco Agrario. Lo nombraron miembro de la Junta Directiva para que metiera esos 6,000 y tantos vendidos como clientes de un banco. Eso es un contrasentido. Un banco no puede tener clientes bandidos. No los puede tener. Si el gobierno les quería pagar plata, organice las cosas para dárselas en efectivo. No contamine de esa manera el Banco Agrario, que se deja engañar con libranzas. Sigue la guerra en el Catatumbo a pesar de que se fueron las FARC. ¡Oh, sorpresa! Se fueron las FARC del Catatumbo, no se han ido de ninguna parte. Están en todas partes con el brazalete de ELN o con otros brazaletes. Las FARC siguen en lo que ellos llaman la guerra, es decir, en el narcotráfico. El Catatumbo es una prueba. En los Estados Unidos mantienen como organización terrorista a las FARC, dicen que han mermado los actos terroristas, pero que los han multiplicado los del ELN. Son los mismos, exactamente los mismos. El desastre de la Ruta del Sol 2. La gente que transita por esa ruta se ha quejado y ha dicho cómo es esto, que acaban de inaugurar unos tramos de la Ruta del Sol y están llenos de baches, están llenos de lo que llaman la piel de cocodrilo, se levanta el pavimento. ¿Quién tiene la culpa? Odebrecht tiene la culpa. El gobierno no. El gobierno no ha sido capaz de tomar esa carretera, ni ha declarado la caducidad del contrato. ¿Por qué será? ¿A quién no le quieren hacer daño con la caducidad del contrato? Que paguen los colombianos con una pésima carretera recién inaugurada. ¡Qué maravillas está el gobierno de Santos! Es que hace unas bellezas. Cúcuta-Pamplona, ya va a empezar Cúcuta-Pamplona. El viaje se demora una hora larguita, pero con los nuevos arreglos se van a economizar 3 horas en el viaje. Este Santos definitivamente es de antología, todo lo que hace. Ya se ganaron 292,000 millones de pesos con medicamentos en hepatitis C. La pregunta es en qué se los van a gastar. Ya salió el ministro de Salud, que pues hay que aplaudir el valor que tiene para soportar ese cáncer. Entonces, ahora sale con el cuento de que los nuevos medicamentos contra la hepatitis C son muy baratos y que se economizan 292,000 millones de pesos al año. ¿En qué se los van a gastar?
Brasil también tiene problemas con la aftosa. Los Estados Unidos le rechazan la carne al Brasil porque hacen exámenes y dicen que tienen rastros de aftosa. Entonces el Brasil va a cambiar las vacunas contra la aftosa. Que le pidan asesoría a Minchirrinchi. A propósito, ¿qué se hizo la aftosa en Colombia? ¿La desapareció Minchirrinchi o la desaparecieron de los periódicos? El partido político que lanzan las FARC el 1 de septiembre. Ayer Márquez dejó de ver el grande estilo, el nuevo estilo de la política, porque ellos son unos pensadores y unos políticos extraordinarios. Cuando le preguntan por los niños, ¿y dónde están los niños? Dice, perdónenme las señoras, dejen de joder. Eso, dejen de joder con los niños. Este señor, este ignorante, este asesino, cuya historia, cuyo prontuario nos contará el coronel Plazas Vega el próximo viernes. Estén atentos a lo que es ese señor, a lo que ha sido su vida, a la clase de asesino que estamos trayendo a la política colombiana. Pues el mundo está conmovido con la historia del niño británico que se muere. Todos nos sentimos padres de ese niño. Y los niños de las FARC, y las 11.000 niñas violadas por las FARC. ¿Qué pasó con esa investigación en la Fiscalía General de la Nación? A ver, señor Fiscal General de la Nación, ¿dónde están esos procesos? Cuéntenos, son delitos de lesa humanidad. No pueden ser amnistiables ni indultables. Y todos esos sinvergüenzas que están soltando de las cárceles son violadores de niñas. Todos. Pero, como hay que hacerles partido político, porque hay que entregarles el país, olvidémonos de las niñas, olvidémonos de los niños, olvidémonos del narcotráfico, olvidémonos de todo. A propósito del narcotráfico, la economía colombiana. Trajimos a valor presente la economía colombiana contada por el IPC. Todos los años se encarece el IPC, cifras del Banco de la República, desde el año 2003 hasta hoy. Y decimos muy bien, si el tipo de cambio hubiera seguido la misma ruta, ¿cómo estaría el dólar? A 5.400 pesos. Por eso, porque no valen 5.400 sino 3.000, está fundida la economía colombiana. Por eso están pasando hambre los cafeteros y la gente abandonó los campos del café. Por eso están en pésima condición los floricultores y las exportaciones se acabaron. ¿Y por qué el dólar en lugar de valer 5.400 vale 3.000 pesos? Por la cocaína. Le entregaron el país a la cocaína. Esa es la verdad. Y estamos batiendo todos los récords en remesas que vienen del exterior. ¿Son remesas o es lavado de dinero? ¿Sirvió para algo el delito de asistencia alimentaria? Eso no era delito. Lo convirtieron en delito. Pasaron años. ¿Sirvió para algo? ¿Cuál es el balance? Ahora el gran cambio que hace el contratista ministro de Justicia, ese señor Botero que contrata con la Fiscalía General de la Nación para pagarle cierto favor que le hizo al fiscal en el Consejo de Estado. Entonces está diciendo que hay que acabar con el delito de asistencia alimentaria. ¿Cuál es el balance? ¿Metieron a la cárcel a cuántos hombres que no pagaban la asistencia alimentaria? ¿Sirvió eso para algo? Jared Kushner, el yerno de Trump, aceptó haberse reunido con los rusos. No actuó en colusión con ellos, pero tuvo 4 reuniones con los rusos, lo que había negado tajantemente el gobierno de Trump. Preso en Venezuela Ángel Serpa, magistrado elegido por la Asamblea Nacional legítimamente, entonces lo meten a la cárcel por haber sido elegido por la Asamblea Nacional, que es la que tiene ese poder. Hoy hablaremos con María Corina Machado desde Venezuela. McCain, con cáncer cerebral, irá al Congreso para votar reforma a la salud de Trump. En Lahore, Pakistán,
asesinados 26 y heridos 54 en ataque suicida. Esto no para. Esta pesadilla de lo que llaman el fundamentalismo o el fanatismo religioso no se detiene. El gobierno israelí no tuvo más remedio que retirar detectores de metales en el Monte Sacro, porque eran tales las manifestaciones que ya no las podía contener. Fonsi, el autor de Despacito, protesta por el uso de la pieza musical en la campaña de Maduro. Maduro acusa a Santos y Peña Nieto de quererlo tumbar. Maduro le dijo a Santos: hasta misa, el nuevo mejor amigo. Y en Hoy en la Historia recordaremos el momento capital de la gran campaña libertadora de 1819. En un día como hoy, 25 de julio, fue la batalla del Pantano de Vargas. La recordaremos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Recuerden que ustedes nos pueden sintonizar a través de los distintos diales en Colombia, a través de los 710 AM en Medellín, de los 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. También en Sincelejo nos sintonizan a través de Radio Sabana en 1370. También en Minuto a Minuto nos pueden seguir, ver y leer a través de Twitter en @Hora de la Verdad, noticias, análisis, entrevistas, cultura, deportes, economía y todos los temas que son de su interés, donde ya somos 63,000 seguidores. Los invitamos también para que se conecten ya mismo a través de Facebook y Facebook Live, donde ustedes pueden escuchar nuestro audio en alta calidad también y sintonizarnos a través de su tablet o smartphone, también a través de su computador. Allí somos 98,599 personas que queremos estar bien informadas con la Hora de la Verdad. Pronto llegaremos a nuestra meta, los 100,000, nuestra primera meta, por supuesto. Muy buenos días a todos. Bueno, pues les cuento que tenemos una nueva encuesta Jan Haas. Y como siempre va de mal en peor. El presidente Juan Manuel Santos aparece esta semana con un 76% de desfavorabilidad y su favorabilidad es del 18%. Al presidente le va especialmente mal entre los llamados jóvenes digitales, que son los jóvenes entre 18 y 24 años. Tiene entre esos jóvenes un 77% de impopularidad. Y a su gabinete ministerial, el mismo que hizo dimitir y que prometió cambiar, pero no cambia, pues le va peor que a él, ya que, y ya es mucho decir, ¿no? El 79% de los colombianos desaprueba el desempeño del equipo de ministros. Solo el 13% parece estar contento con el gabinete. Los jóvenes son los más decepcionados con el gabinete de ministros. El 82% desaprueba el trabajo del gabinete ministerial y solo el 12% lo aprueba. Los acuerdos de paz con las FARC siguen sin convencer a los colombianos. El 70% desaprueba la forma en la que el gobierno está gestionando este tema. Es un aumento de 4 puntos en desfavorabilidad desde la última encuesta del 15 de julio. Solo el 25% está de acuerdo con los acuerdos de paz. Obviamente, si esto pasa con las FARC, pues imagínense ustedes con el ELN, las cosas pintan casi igual. El 70% no aprueba la gestión del gobierno con el ELN, solo el 23% la aprueba. Y la corrupción, ese sigue siendo el principal dolor de cabeza en el país. El 77% cree que está empeorando, solo el 18% está tranquilo. Pero si hay un indicador realmente preocupante, es el de la economía, les quiero decir. Da miedo. El 91%, se dice rápido, ¿no?, cree que está estancada la economía. Como al gobierno le gusta decir, este es un porcentaje histórico, pero de lo malo que es, ¿no?, porque nunca había existido una percepción más negativa de la marcha de la economía en el país. Solo el 8% es optimista. Los jóvenes en Colombia son los más pesimistas y esto hay que ponerle mucha atención. Los jóvenes en Colombia es el 92% de los jóvenes que creen que la economía va mal. El empleo es también un dolor de cabeza permanente. El 64% cree que la situación es muy mala. 6 puntos empeoró desde la última encuesta, 6 puntos.
y solo el 6% es optimista. En definitiva, el estado de ánimo está por los suelos. El 75% de los colombianos cree que el país va por mal camino. Le queda el 25% todavía alguna esperanza, me imagino que son los empleados públicos, y ni eso, ¿no? Que algunos están en una mala situación. Esta es la encuesta, la nueva encuesta de Jan Haas, que como siempre es muy negativa. Pero a unos niveles, Montserrat, que son dramáticos. Sí, lo de la economía 91, es muy pero en la economía estancada o en retroceso el 91% de los colombianos. Pero la culpa la tienen los medios de comunicación, que no hacen, los enmermelados no hacen sino exaltarlo y decir maravillas. Los que decimos la verdad somos muy pocos. Casi que nos reservamos ese honor de decirle la verdad a los colombianos. Pero ellos lo sienten, porque no es sino tocarse el bolsillo. Ahí no le tienen que preguntar a nadie. Y por eso el país está pesimista, melancólico, llevado del diablo. Y Santos dice que la culpa es de los medios de comunicación. La culpa no es de él. No es de su mal gobierno, no es de la entrega que hizo de este país a las FARC, no es de la corrupción campante en su gobierno, de la bonanza petrolera que se robó, del endeudamiento externo al que nos condujo. No. La culpa es de los medios de comunicación. Los antiguos Montserrat obraban igual, algunos, ¿no? Cuando venía una mala noticia, ¿sabe lo que hacían? Mataban al mensajero. Sí. Mataban al mensajero. De ahí viene ese dicho, ¿no? Sí. Bueno, exacto, matar al mensajero. Muy bien. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 25 de julio del año 17, faltan 388 días para que se acabe el peor gobierno de la historia de este país. Son las 6:23 de la mañana. El presidente de las FARC, el camarada Santiago, ha destrozado la vida social, política, moral y económica de Colombia, sentenció Nicolás Maduro Moros, quien arreció contra su par bolivariano alias Juanpa y lo acusó de haber destrozado la vida en el país. El espurio presidente de Colombia ha dejado como saldo el desastre más grande que jamás haya ocurrido en este hermano país, y aseguró que esta opinión es compartida por todas las fuerzas políticas de esa nación y por todo el mundo. Entonces, Santos sigue opinando, como si él gobernara a Venezuela. No gobierna ni a Colombia. Ha destrozado la vida social, política, moral y económica de Colombia. Se cree presidente de Venezuela. Jamás un oligarca bogotano ordenará ni gobernará la patria de Simón Bolívar. Así lo juramos. Reiteró su tesis sobre los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, que se deben a gestiones hechas por el chavismo. Manos fuera de Venezuela. Go home, vete a casa, Juan Manuel Santos, agregó Maduro y remató. Venezuela es la primera víctima del narcotráfico colombiano, aprovechando las recientes cifras sobre el aumento de cultivos ilícitos, insinuó que el sátrapa colombiano está aprobando una exportación de criminalidad. Colombia produce la droga, Juan Manuel la fabrica y la envía. Escuchémoslo para evitar suspicacias, porque es mejor así. La misa cantada por el dictador Maduro al sátrapa bolivariano de Colombia, su nuevo mejor amigo. Escuchemos. Entonces Santos dice, opinando como si él gobernara Venezuela, no gobierna ni Colombia, ha destrozado la vida social, política, moral, económica de Colombia. El saldo del gobierno de Santos en Colombia es el desastre más grande que jamás haya ocurrido en Colombia. Han repetido casi como esclavos los gobiernos de Colombia. Juan Manuel Santos, verdaderamente, ya no podemos decir que es un cipayo del imperio de Juan Manuel Santos. Está esclavizado al imperio. Está tratando de ganarse la visa gringa después, cuando seas presidente.
Está haciendo un papel realmente terrible en la historia. Bueno, es suficiente, William, para recordar que este es el nuevo mejor amigo de Santos. Por su amistad traicionó no al presidente Uribe, a toda la Colombia que lo eligió para que continuara la obra de Álvaro Uribe Vélez. No olvidemos eso. Para eso elegimos a Santos, porque nos dijo que él era el continuador de la mayor obra de gobierno que se había hecho en los 200 años de la historia de Colombia. Y todo eso lo traicionó para aliarse con las FARC. Esa es la verdad. Muy bien. ¿Cómo me parece? Para pues aliarse así, con de ese el tamaño. primer cartel de la droga en el mundo. Muy bien. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Aquí en Estados Unidos hay consternación por un horrible caso de tráfico humano que todavía se sigue desarrollando. Y es que las autoridades acusaron ayer a James Matthew Bradley, de 60 años, un hombre de la Florida, de tráfico humano, en un caso que el país entero ha estado siguiendo. Y es que las autoridades descubrieron el domingo 8 cadáveres dentro del camión que este hombre conducía y estaba estacionado en un parqueadero de un Walmart. Era un camión grande, de esos de 18 llantas. 2 personas más fallecieron en el hospital, una de ellas falleció ayer. Los muertos podrían aumentar todavía, dicen las autoridades, porque hay 20 personas hospitalizadas, algunas de ellas están graves. ¿Qué es lo que se sabe? Que al parecer estas personas eran indocumentadas, que habían cruzado a Estados Unidos, que fueron recogidas por este camionero en Laredo y llevadas a San Antonio, Texas, en donde iban a ser distribuidas. La traila, o esta caja gigante metálica que el hombre estaba remolcando, pues no tenía aire acondicionado. Dicen los sobrevivientes que estaban respirando por turnos por unos huecos y que la primera hora del trayecto estuvo relativamente bien, pero que se empezó a calentar al rayo del sol, hacía temperaturas que sobrepasaban los 35 grados centígrados y dicen que el conductor se hizo el que no oía sus gritos. A la llegada, dicen también los sobrevivientes, que hubo varias camionetas negras que fueron a ese estacionamiento de Walmart a llevarse a algunos de los indocumentados. ¿Qué es lo que está diciendo el conductor? Bueno, él dice que el trailer había sido vendido y que lo estaba trasladando de Iowa a Brownsville, Texas. Si uno mira bien el mapa, pues obviamente no le suma esta descripción que está dando este hombre. Y asegura que él en ningún momento sabía que lo que estaba transportando era personas, que se enteró cuando se estacionó en ese parqueadero de San Antonio y quiso ir al baño y ahí los oyó. Dice que fue entonces cuando abrió esa caja metálica y se dio cuenta que había muertos, pero no llamó al 911, a la policía o a las autoridades. El director interino de ICE, de Inmigración y Aduanas, Thomas Homan, está diciendo que podría haber más de 100 personas apiñadas en esa unidad de carga durante la travesía, entre ellas 4 menores de entre 10 y 17 años. 39 estaban dentro del camión cuando llegaron las autoridades. Como les he dicho, la investigación continúa y las autoridades dicen que haber acusado al conductor es solamente el inicio, que hay muchas más personas que podrían tener responsabilidad en este terrible caso. ¿Qué pasa con los indocumentados? Los que están siendo testigos podrían tener acceso a distintas visas de testigos de crímenes o también de víctimas de crímenes. Ahora les voy a dar otros titulares rapidito. El presidente Donald Trump está peleándose con los republicanos del Senado, con los miembros de su propio partido. Los está instando a hacer su trabajo y reemplazar la ley de salud. Él está diciendo que no han hecho el trabajo como deberían, porque no le están cumpliendo la promesa solemne que le hicieron a los votantes de anular la ley de salud Obamacare y reemplazarla por otra. En cuanto a la investigación sobre Rusia, el yerno y asesor del presidente Donald Trump, Jared Kushner, insistió ayer en un testimonio ante el Senado que él no cometió ninguna negligencia en sus contactos con Rusia el año pasado y que en ningún momento
trató de aliarse con Rusia para que su suegro ganara las elecciones. Dijo que sugerir que su suegro habría ganado la presidencia gracias al apoyo de Moscú sería ridiculizar a quienes votaron por él el año pasado. Y finalmente, Despacito, la canción de los cantantes puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, que es la canción que más ha sido descargada en los medios sociales en la historia. Bueno, resulta que estos dos puertorriqueños están rechazando públicamente el uso de su mega éxito como parte de la campaña del presidente venezolano Nicolás Maduro a favor de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente. Les voy a decir lo que dijo Luis Fonsi: mi música es para todos aquellos que quieren escucharla y disfrutarla, no para usarla como propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad. Por su parte, Daddy Yankee dijo textualmente que Maduro le ha robado tantas vidas a jóvenes soñadores y a un pueblo que lo que busca es un mejor futuro, y condenó que se apropie ilegalmente, como dijo, de su super éxito Despacito. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Era lo que le faltaba por robarse a Maduro. Despacito. Ave María. ¿Hasta dónde será cínico ese brutal déspota de Venezuela? De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Así respondió el terrorista alias Iván Márquez, señalado de múltiples crímenes de lesa humanidad en las FARC, cuando periodistas de RCN le preguntaron de manera insistente por la suerte de los miles de niños que tienen en su poder, producto del reclutamiento ilegal que ejecutaron y que no han devuelto, en un delito continuado y por el que deben pagar ante la jurisdicción ordinaria y no ante su mecanismo de justicia especial para la paz por estos crímenes. Escuchemos lo que dijo alias Iván Márquez. Oiga, no, pero yo no voy a hablar sobre eso, solamente quiero una cosa. ¿Y qué más quieres si ya se operó la dejación? Si ya la vas dejaron de hacer organización armada. Entonces, eso es por joder, eso es por molestar, nada más, por tratar de generar cuestiones polémicas. Entonces, preguntarle a las FARC por los niños en su poder es, y excusas por la expresión que voy a utilizar, el literal de este terrorista, es por joder, y que ya no es suficiente lo que hicieron con la dejación de armas, donde entregaron casi 7.000 de las 30.000 que informes oficiales indican tienen en su poder. El terrorista alias Iván Márquez, que está en Bogotá con los otros bandidos del secretariado, anunció que lo que importa a él y a las FARC es dar a conocer que su partido político se lanzará este 1 de septiembre en un evento en la Plaza de Bolívar, donde con la ayuda del gobierno del presidente Santos harán un mega evento político para que Colombia los vea en tarima y se olviden de hechos terroristas con los que sometieron al pueblo colombiano a su yugo. De acuerdo con información oficial de la Fiscalía, se calcula que hay cerca de 2.000 acciones que encajan en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra e infracciones al derecho internacional humanitario. También se tiene que por masacres contra civiles, delitos sexuales, usos de armas no convencionales, entre otras conductas, hay activos 11.269 procesos contra más de 16.000 integrantes de las FARC, óigase bien, y solamente se desmovilizaron 7.000, y eso es lo que dicen, vaya a ver si es cierto. Hay 1.858 sentencias condenatorias contra las FARC. Frente a este panorama, el 1 de septiembre, cuando veamos a las FARC en una tarima aquí en la Plaza de Bolívar en Bogotá, gracias al presidente Santos, no olvidemos que esa guerrilla que hoy habla de paz es tan asesina y violadora como el grupo terrorista Al Qaeda o ISIS, sus socios naturales en el negocio del narcotráfico. Claro, y los otros socios son los del cartel de los soles aquí de Venezuela, y entonces ahora Maduro se vuelve lanzas contra Juan Manuel Santos. Esta puede ser la situación, todo es una mentira, todo es una falsedad, las FARC están llenas de delitos de lesa humanidad que no son amnistiables ni indultables. Vamos a ver qué hace la Corte Penal Internacional cuando se consume esta atrocidad, dejar impunes miles y miles y miles de delitos. ¿Dónde está la toma de los pueblos de Colombia que los destruían con cilindros bomba?
¿Dónde está eso? ¿Dónde están las violaciones de niñas, que son más de 11.000 procesos que tiene guardado la Fiscalía? ¿Y dónde está el narcotráfico, en lo que las FARC son especialistas? Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. En la hora de la verdad hemos hecho un ejercicio básico, calcular en cuánto estaría el dólar si se hubiera comportado al ritmo del IPC desde el 2003 a la fecha. Lo que hemos encontrado es que si así hubiera sido, el dólar estaría en 5.467 pesos. Recordemos que en este momento está en 3.023 pesos. Es decir, los exportadores colombianos se encuentran en una situación bastante difícil si lo comparamos con el precio del dólar que enfrentaban en el 2003 y con la situación que enfrentarían si el dólar hubiera seguido el curso que siguió el índice de precios al consumidor. De otro lado, hay que hablar de que el próximo jueves y por séptima vez en el año, el Banco de la República realizará su acostumbrada reunión mensual. Se espera que se baje la tasa a 25 puntos básicos, con lo que la cifra quedaría en 5.50%. Sin embargo, lo que es evidente es que la reducción no ha sido sentida por los consumidores. El mercado no reacciona. Analistas han dicho que los estudios hechos acerca de la demora en la transmisión de la política monetaria a los diferentes tipos de carteras arrojan en promedio de 12 a 18 meses de demora, por lo que los resultados de la bajada en la tasa de interés realizada por el Banco de la República podría estarse viendo solo hasta finales de 2017 o en el 2018. Pero además, lo que Santos y su ministro de Hacienda parecen ignorar es que el país no va a volver a crecer al 4% a punta de bajar las tasas de interés y ya. Si así fuera, no habría países pobres y solo se trataría de manipular el precio del dinero. Para que Colombia vuelva a crecer por encima del 4% hay dos opciones. Que ocurra una gran bonanza externa como la que tuvimos durante una década con el auge del sector minero energético y que fue despilfarrada por el presidente Santos, o que logremos incrementar el rendimiento de los factores. Necesitamos un mayor nivel de producto por unidad de capital o de trabajo para que así aumente la remuneración de esos factores, el ingreso per cápita y el crecimiento. Sin embargo, al respecto, el gobierno no está haciendo nada. Según el Consejo Privado de Competitividad, la productividad de un trabajador en Colombia es, en promedio, la mitad de la productividad de un trabajador chileno y menos de la cuarta parte de la productividad de un trabajador estadounidense. Pero además, la utilidad laboral relativa lleva una década estancada, y es que mientras tuvimos la bonanza petrolera nos dedicamos a comprar artículos de lujo y no a invertir en capital físico y humano. Conclusión, somos una economía ineficiente, y mientras no haya una bonanza como la que tuvimos con el petróleo, creceremos solo al ritmo que crezca nuestra productividad, que es bajísima. Finalmente, como apunta Mauricio Reina de Fedesarrollo, las verdaderas medidas para recuperarnos y crecer como antes serán dolorosas, y Santos no parece ni siquiera estar considerándolas. Acabar con la corrupción, con la elevada intervención estatal, con el paternalismo a empresas ineficientes y ofrecer seguridad jurídica a los empresarios son solo algunas de las medidas que necesitamos y que Santos y Cárdenas o no conocen o no les interesa realizar. El panorama económico para el país es negro. Negro el panorama económico. ¿Y cómo le parece esa cuenta que usted hace sobre el tipo de cambio? ¿A cómo le suben los costos a los exportadores colombianos? A un cafetero, ¿a qué ritmo le suben los costos? ¿A qué ritmo le suben los salarios que paga? ¿A qué ritmo le sube el valor de los fumigantes, el valor de los abonos, el valor de todos los insumos que tiene la producción cafetera, el valor de los costos de beneficio del café? ¿A qué ritmo? Al ritmo del IPC. Al floricultor, ¿qué le pasa? Lo mismo. Al que produce cualquier cosa en Colombia, el que produce zapatos para competir con zapatos importados, ¿a qué ritmo le suben los costos de producción del par de zapatos? Al ritmo del IPC. Y después, el exportador, ¿qué recibe? Dólares de 3.000 y no de 5.400. Y el que compite con productos importados, le vienen los productos importados con dólares de 3.000. Y él con costos de 5.400. Quebraron la economía colombiana. La quebraron. ¿Y por qué razón está el dólar tan barato, Vanessa? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues porque hay muchos dólares. ¿Y por qué hay muchos dólares? Cocaína. El país le vendió el alma al diablo. Este gobierno, el gobierno de Santos en particular, que es el gran culpable de este desastre, le vendió el alma al diablo. Los colombianos estamos en la ruina por culpa de Juan Manuel Santos. Tata Castro.
Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. El ciclismo sigue siendo noticia, pero hoy estamos hablando del BMX. Hoy comienza el Campeonato Mundial de este deporte en la ciudad de Rock Hill, Carolina del Sur, en Estados Unidos, con la presencia de 43 países, 3.466 deportistas. La delegación colombiana está liderada por los medallistas olímpicos Mariana Pajón, Carlos Mario Kendo y Carlos Ramírez, quienes competirán en las categorías Championship y que junto a otros 15 ciclistas integran la selección Colombia de BMX Manzana Postobón, mientras que el resto de la delegación está conformada por las categorías Challenge, que van desde los 7 años hasta los 50, óigase bien, hasta los 50. Mariana llega a Estados Unidos luego de ganar todas las Copas de Francia y el Campeonato General de ese país. La doble medallista olímpica defenderá a partir de hoy su corona mundial, que el año pasado obtuvo en su ciudad natal Medellín, en la pista que lleva su nombre. La antioqueña se enfrentará a las mejores del mundo, a las que ya les ganó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Las competencias serán desde hoy hasta el sábado 29 de julio. Cifra récord la participación colombiana en este mundial. Entre los Challenger y profesionales estarán 320 corredores representando nuestro país, doctor Londoño. Todos sueñan con vestir la camiseta de campeón mundial, la famosa casaca arcoíris. El ciclismo continuará esta semana dejando muy en alto el nombre de Colombia. Bueno, esperamos a ver qué ocurre con los nuestros allá. El BMX esas carreras en esas bicicletas llenas de obstáculos, donde se necesita una precisión y un coraje y una capacidad extraordinarias. Es muy difícil esa tarea. Bueno, mientras tenemos la comunicación con María Carolina Machado, estamos haciendo la llamada a Venezuela desde hace rato, vamos a ver si la conseguimos. No es fácil comunicarse con Venezuela. Sí, tenemos algunos comentarios que hacer. Yo me pregunto si las FARC el 1 de septiembre, estos bandidos de las FARC, van a seguir con la línea de la proclamación que hicieron en los llanos del Yarí. Y van a hablar de la lucha de clases, y van a hablar de la dictadura del proletariado, y van a hablar del sistema marxista-leninista, o si van a cambiar de discurso. Están envalentonados porque tienen presidente propio. El presidente de las FARC es Juan Manuel Santos. Sí, pero no van a ser capaces de hablar de eso. Mire, en todos los países donde el comunismo triunfó mimetizado, maquillado, metiendo mentiras. ¿Usted cree que Fidel Castro hubiera llegado al poder si se declara comunista cuando estaba en la Sierra Maestra? ¿Que los Estados Unidos hubieran cometido la equivocación de apoyarlo? Claro que no. ¿Cuánto tiempo se tardó Fidel en quitarse la máscara y aparecer como comunista? ¿Cuánto tiempo? Hablaban de que Raúl era comunista, pero no, su hermano Fidel no, y entonces no se sabía, y es un gobierno del pueblo. El populismo. Fidel Castro nunca se presentó como comunista. Le pregunto, ¿Chávez dijo que era comunista? No, señor. ¿Lo dijo Chávez en las elecciones? No. No lo dijo. Nunca. No lo dijo. Dijo que los demás gobiernos eran los gobiernos corruptos, que tenía que cambiar la política, que era el gobierno para el pueblo. Se declaró comunista después. Ni las FARC, ni estos izquierdistas de pacotilla que tenemos aquí, son capaces de decir la verdad y decir somos comunistas, somos socialistas del siglo XXI, sino que mienten y hablan de la lucha contra la corrupción y del gobierno del pueblo, y cuando están en el poder, entonces sí son comunistas. Y la dictadura del proletariado, y ahí empieza todo. Juan Manuel Santos dijo que tenía simpatías con Castro antes de que Álvaro Uribe lo hiciera elegir presidente. No, ¿Usted recuerda? Nosotros, yo personalmente quiero comentarle, doctor, yo les decía desde la barbería que íbamos para el santismo-leninismo y decían que yo estaba loco, que eso eran mentiras mías, que yo era una cosa que yo me había inventado. Pues bueno, salió todo al pie de la letra. Y lo dije hasta el propio presidente Uribe, le dije, mire, ¿a dónde nos llevan ustedes? Nos íbamos a imaginar que íbamos a tener a Enriquito Santos Calderón y Álvaro Leiva como los portaestandartes de la nueva política, los alcahuetas permanentes de la izquierda colombiana.